Muy buenos días con todos y con todas. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia internacional Derechos y Diferencias, Reflexiones en Perspectiva de Género. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Entre sus funciones principales se encuentran fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La conferencia del día de hoy se inscribe en el marco de cumplimiento de estas funciones y lo hace además, nunca mejor dicho, con un panel de lujo, expertas en el tema que el día de hoy nos convoca, y además contamos con la presencia del director general, a quien enseguida le cedo la palabra para la presentación de esta conferencia. Adelante, magistrado. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, mi agradecimiento personal e institucional a la profesora Susana Pozzolo y Natalín Estamile, así como a la asesora jurisdiccional Sofía Donaires, que integran un panel sobre el tema del género y el derecho, justamente en esta semana en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Como magistrado voy a dedicar unas palabras introductorias sobre el tema y me voy a referir a la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional sobre el tema, la materia género. Hay un caso relativamente reciente, el caso Norca Almonte Torres, ¿no? Sentencia emitida por este pleno en el cual fui ponente. Se trata del caso de una oficial del ejército peruano que fue pasada al retiro por medida disciplinaria y con motivo de ello promueve un proceso de amparo que en última instancia llegó al Tribunal Constitucional para su conocimiento. A esta oficial del ejército se le pasó al retiro como medida disciplinaria. En la demanda señala e invoca tres derechos constitucionales. Derecho a la debida motivación, que generalmente se invoca en estos casos, ¿no? A la motivación administrativa, porque fue una decisión administrativa, el derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad, ¿no? En el fundamento 15 se precisa en la sentencia el caso, en resumen. La recurrente fue sancionada porque se le atribuyó en su condición de oficial subalterna mantener una relación sentimental con un integrante del ejército peruano, pese a estar casada con otro miembro de la misma institución castrense, conducta que fue tipificada como falta grave dentro de la ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Bueno, exactamente el tipo infractor no es tan preciso. El tipo infractor que se le atribuyó fue el de motivar o influenciar en cualquier forma a cometer actos contrarios a la disciplina. Reitero, motivar o influenciar en cualquier forma a cometer actos contrarios a la disciplina. Es decir, ella fue la motivadora de una inconducta cometida por otro oficial del ejército. Eh, en términos de la profesora Rita Segato, sería un caso de complejo de Eva, aparentemente, ¿no? Bien, hay que tener en cuenta mi profundo respeto, en primer lugar, al ejército peruano, pero en estos temas de género tenemos que atraviesan a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Respecto a si existen relaciones patriarcales, relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres, ¿no? Y si se aplican, ¿no? Estereotipos de género que generan una desigualdad estructural en perjuicio de las mujeres. Finalmente, debo señalar
que en este caso el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de amparo y ordenó la reposición, no, la reincorporación de la demandante a la institución militar. Ese es el caso que traigo, no necesariamente para comentarlo para los panelistas, pero sí para traerlo a reflexión respecto al feminismo, al género, a las relaciones patriarcales, a las relaciones de subordinación y a los estereotipos de género, y cómo, a través de la jurisprudencia, un caso que realmente me parece interesante por varios aspectos, ¿no?, que habría que analizar. Nada más como introducción y mi saludo nuevamente a nuestros panelistas. Muchísimas gracias, magistrado Ochoa Cardis, por esta interesante presentación, poniendo de relieve la situación todavía en la que se encuentran algunas mujeres. Seguidamente, entonces, tengo el gusto de presentar a la conferencista principal del día de hoy, la profesora doctora Susana Pozzolo. Antes de cederle el uso de la palabra, permítanme hacer una muy breve presentación. Ella, en realidad, en Iberoamérica no requiere presentación, pero voy a hacer una breve reseña. Es doctora en Filosofía Analítica y Teoría General del Derecho, profesora de Filosofía y Teoría del Derecho en las universidades de Brescia y Génova. Es autora de diversas obras, entre otras, Robert Alexi, Derechos Fundamentales, Discurso Jurídico y Racionalidad Práctica, una lectura realista, reflexiones sobre la concepción neoconstitucionalista de la Constitución, la subjetividad política de las mujeres y la biotecnología como política de reflexión, vulnerabilidad personal o contextual, aproximaciones al análisis del derecho desde la perspectiva de género, y una de sus últimas obras publicadas además en el Perú, Derecho y Diferencia, ensayos desde la teoría feminista. Doctora Pozzolo, bienvenida nuevamente. Adelante, el tiempo es suyo. Gracias. Mil gracias, de verdad. Es un honor estar con vosotros hoy y la presentación del magistrado, bueno, ya ha abierto un mundo de discusión. Sería interesantísimo haber leído antes la sentencia. Quizás, Candelaria, puedes enviarla en un momento porque realmente me ha parecido un caso muy sugerente, muy interesante y es realmente pues sería un gusto el análisis y ver realmente los argumentos que se han usado por un lado y el otro en el caso. Agradezco entonces realmente muchísimo por la invitación en primero al magistrado y por su presentación, porque realmente ha sido un inicio muy centrado, por así decirlo. Yo empezaba diciendo que, bueno, mi reflexión también a partir del volumen que ha nombrado, que ha mencionado Candelaria, en los cursos universitarios yo doy clase en con varias tipologías, también con ingenieros, porque doy clase de informática también, y es divertente ver cómo cuando los estudiantes llegan, por un lado o por el otro, piensan al derecho como algo que se tiene que estudiar mnemónicamente, ¿no? Algo que, como decir, se aprende y ya está todo hecho. Nada más lejos de la realidad, claramente. Y aunque estudiar derecho no siempre implica que la persona se convierta en jurista, creo que realmente puede ser una ocasión para aprender, para tener una perspectiva acerca de la sociedad toda, ¿no? Para comprender la comunidad humana, cómo funciona. El derecho conforma nuestras vidas, nos forma el modo de pensar también y hasta la percepción de lo que nos rodea, ¿no? Es algo realmente profundo en nuestra vida. Obviamente no me refiero a una ley o a la otra, sino al sistema jurídico, al ordenamiento jurídico en su complejo. Ahora, mirando al tema de las mujeres y la perspectiva de género, tenemos que señalar que la lucha de las mujeres por su reconocimiento dentro de la comunidad humana ha sido
una lucha larga y sigue siendo una lucha, lamentablemente. Hoy en día se ha popularizado el modo de hablar procedente del inglés, que se dice perspectiva de género, en particular, para vehicular la necesidad de asumir una perspectiva, una visión en general y en particular en el derecho más inclusiva de lo que normalmente se tiene. Me parece importante subrayar en general cómo la perspectiva, al menos desde el feminismo, es una perspectiva de liberación de grupos humanos, es decir, claramente de la mujer en primer lugar, pero la mujer también como decir, como categoría de todos los grupos que en un régimen, como nombraba también el magistrado, patriarcal que persiste, son excluidos por no satisfacer unos criterios que el sistema pide y define en modo parcial, aunque ahora lo veremos, se presenta como universal neutro, ¿no? En la slide que pueden ver, me ha parecido sugerente poner el subtítulo "La mujer no es un hombre razonable", ¿no? Que me parece dar la ocasión para ver unos problemas que todavía encontramos, ¿no? Y que unos problemas están en la cultura, por así decirlo, y unos problemas particulares están en el derecho, en la producción y en la interpretación del derecho, ¿no? Y esta frase me parece que nos dice que en nuestra cultura el modelo, el criterio de referencia es todavía el hombre, ¿no? Lo que la cultura dominante considera razonable es el hombre. En segundo lugar, desde esta asunción deriva que la regla jurídica se modela acerca de esta idealización. En tercer lugar, que quien quiere ser reconocida tiene que ajustarse a este modelo. Y en cuarto lugar, quien no se ajusta al modelo es por definición insuficiente. Esto puede significar varias cosas, claramente, con dependencia del contexto. Puede implicar, por ejemplo, no ser reconocida como persona que puede pronunciar verdades, ¿no? Con lo que todo eso implica, por ejemplo, en un proceso penal, por ejemplo, ¿no? O cómo esto se refleja en tener un salario más bajo, solo porque se asume una diferencia, ¿no? Que tiene sencillamente el efecto de jerarquizar, ¿no? los dos géneros. Creo que sea importante reflexionar acerca de los motivos y de las causas que permiten la persistencia de la jerarquía entre hombres y mujeres. Porque creo que queremos tomar en serio, parafraseando Ronald Dworkin, los derechos, ¿no? Y entonces el principio de igualdad en primer lugar. Antes puede ser útil llamar la atención sobre unos puntos conceptuales, creo, muy rápidamente, pero en particular me parece relevante cuestionar las mismas gafas con las que leemos el derecho y los hechos que se asumen dentro del derecho, ¿no? La teoría del derecho, podemos preguntarnos, con respecto al género y al sexo, ¿es neutral? Cualquier investigación que haya adoptado una perspectiva mínimamente crítica pone de relieve la relación entre los conceptos que se utilizan y la cultura donde se desarrolla el discurso, tanto individual como colectivo. Sin embargo, se da por sentada con excesiva naturalidad la existencia de una igual capacidad cognitiva por parte de todas las personas, asumiendo la idea del sujeto abstracto que se considera lo normal o lo estándar, ¿no? Y esto neutraliza la relevancia de todas diferencias, como si no estuvieran. Si es claro que la función de abstraer y alejarnos, ¿no?, de particularidades de todas las personas resulta útiles para comprender el mundo, individuando categorías, por ejemplo, ¿no? Al mismo tiempo es necesario evaluar la validez y el fundamento de la abstracción para que no sea solo una idealización. La idealización es algo que no está en el mundo, no está en la práctica, no lo encontramos en la realidad. Entonces, aprender las modalidades de análisis de una teoría crítica como el feminismo, creo que
es particularmente útil dentro del ámbito jurídico y sobre todo por el derecho moderno, donde la idea básica acerca de cuál se construye el normativo es el sujeto único de derecho. ¿Quién es este sujeto? Este es el punto. Las teorías en general se presentan a sí mismas como neutrales en cuanto al género, se presentan como descriptiva, pretendiendo no tener prejuicios, ser imparciales. Entonces, con esta autorrepresentación, la idea es que la teoría se defina automáticamente como objetivas, verdaderas, ¿no? Esto pero implicaría que la teoría misma se produjese en un vacío de poderes y valores, ¿no? Como lo mismo sería para las personas que la interpretan o que la usan. Esta pretensión se ha amplificado en el ámbito de nuestras sociedades constitucionalizadas. Las constituciones modernas, nuestras constituciones, han asumido a fundamento de todo el sistema el principio de igualdad entre personas. Y asumiendo esta figura de ideales del sujeto único de derecho y el principio de igualdad, el problema se ha vuelto cómo detectar y evaluar y reevaluar las diferencias, ¿no? Entonces, estas perspectivas críticas creo que nos ayudan a entender mejor, sea como las perspectivas teóricas recojan experiencias y que viven en el mundo y la historia de los grupos humanos, y entonces en este sentido llevan consigo también los sesgos que normalmente están en cualquier presente, por así decirlo, ¿no? Estaban, por cierto, en nuestra historia, aunque estamos en los dos lados del Atlántico, tenemos, por cierto, este tipo de cultura históricamente y todavía están en el presente. Los valores, los instrumentos que tenemos no se dan nunca en un vacío. Y entonces tiene relaciones de poderes que estas perspectivas nos permiten poner en luz. Por lo tanto, puesto que la división de género estructura nuestra sociedad, es necesario considerar la presencia de prejuicios también en la teoría del derecho. Por un lado, entonces, la perspectiva de análisis feminista llama la atención sobre las raíces tanto de las teorías como de los conceptos que usamos para revelar el poder, la parcialidad que se encuentran en ellos, porque son parte de la historia. Por otro lado, la misma teoría se pregunta acerca de las causas de la persistente opresión, incluso donde hay normas igualitarias, porque hemos hecho paso adelante claramente, ¿no? Entonces, un problema, creo, es, por cierto, reflexionando sobre la neutralidad de la teoría, el mito de la cientificidad que se encuentra en el universal neutro y en su transposición en el sujeto de derecho construido alrededor del hombre, sano, adulto y de clase media. No cualquier hombre tampoco. El análisis crítico nos amplía la comprensión del mundo, instándonos a una reevaluación perpetua del ideal de igualdad y de su concretización. Entonces, esto nos lleva a indagar las razones de la persistente opresión y jerarquización. Como juristas, tenemos que identificar los sesgos que desde nuestra cultura han pasado en el derecho moderno, para que éste pueda satisfacer finalmente el principio de constitucionalidad, de igualdad y respeto universal afirmado. Esta tarea, que se podría percibir como un mero corte racionalista, en realidad se enfrenta con el hecho que, a pesar del explícito dictado normativo en favor de la igualdad y del respeto de cada persona, los procesos de identificación de pertenencia a específicos grupos siguen estructurando relaciones jerárquicas o con sesgos a través también de sentimientos, reacciones corporales, imágenes y hábitos lingüísticos y de comportamientos. Es decir, resulta persistente una formación cultural de fondo que favorece la permanencia casi natural de prejuicios y abyección hacia los que se identifica como otros. Esto vale entonces
hablando del tema de género, pero es una reflexión. Por eso el feminismo es muy importante también, porque vale por todos los grupos excluidos, ¿no? Pensamos al tema de racismo y de otro tipo, de abilismo, por ejemplo. Para lograr el objetivo de salir de esta estructura patriarcal resulta fundamental encontrar técnicas para que aprendemos a observar y evolucionamos, ¿no?, la percepción de la desigualdad. Es decir, resulta necesario buscar herramientas para, en primer lugar, incluir las experiencias de quien hasta el momento ha sido excluido, como las mujeres, sea poner bajo análisis los elementos teóricos que construyen lo que se asume como normal, porque es importante mirar más de cerca la función que desempeñan los conceptos, como por ejemplo lo de autonomía, o analizar lo que se queda en lo presupuesto cuando algo se considera científico, que implica verdadero claramente, así como reflexionar sobre cuántos elementos naturales están involucrados cuando creemos que estamos dando cuenta de lo real frente a otro discurso o argumento que evaluamos como no científico, no verdadero. Aquí hay dos slides que la enseño para que la lean. Es una historia que cuenta Miranda Fricker, que escribió un volumen muy discutido sobre el tema de la injusticia epistémica. Y este caso, el caso de una mujer que en años pasado en Estados Unidos se encuentra en una situación laboral con dificultades, hay lo que hoy llamaríamos un acoso, pero en la época no había el término, había el hecho en el mundo, pero no había la conceptualización del hecho desde una perspectiva jurídica, ¿no? Y entonces hay una situación en la que de hecho se encuentra echada del trabajo. Os dejo leer el slide. Y desde esta reflexión, ella hace un recorrido, cambio slide, y en un seminario, años después, se encuentra con otras mujeres que cuentan la misma experiencia. Y entonces desde allí empieza lo que después será en la jurisprudencia estadounidense el sexual harassment, ¿no?, el acoso sexual. Esto sencillamente para señalar cómo los conceptos, ¿no?, que tenemos cambian y cambian con relación a las gafas que necesitamos ponernos para verlo, porque no lo vemos. La normalidad nos ofusca la mirada, ¿no? Y en este sentido, la perspectiva crítica en general y la perspectiva feminista en particular, el feminismo jurídico en específico, intentan hacer este tipo de trabajo, ¿no? La perspectiva de género quiere mostrar los puntos donde todavía sigue la discriminación, de hecho, se trata de una discriminación. Estos textos nos muestran unos elementos. Pensamos a la igualdad en nuestras constituciones, ¿no? Normalmente se habla de igualdad y la igualdad se asume como mismo tratamiento para todas las personas. El problema es que lo que pasa es esto, ¿no? Es decir, vamos a dar lo mismo a todos, pero ¿qué vale para afirmar la similitud? ¿Cuál es el trato que tenemos que considerar? ¿Solo eso? ¿Cuáles diferencias son relevantes, no? Porque hay varios elementos que se tienen que considerar. Si no consideramos estos elementos, no tenemos una real inclusión. Y entonces esto nos lleva a un problema de
capacidad perceptiva, yo diría, del fenómeno. Es decir, el problema no es tanto y solo que no tenemos suficientes derechos. Hay claramente normas que se pueden discutir, como, por ejemplo, pienso, hay una norma en México que, hablando del acoso, usa, creo que todavía válida, usa los dos adjetivos, intento lascivo, intento específicamente así, sexuales, ¿no? Claro, este tipo de parte, de discurso, abre, por ejemplo, a interpretaciones, ¿no? En favor de la duda de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, contra la mujer. Reflexionando sobre realismo y relativismo, y entonces pensando al caso y a la conceptualización del caso, hay, por ejemplo, una reflexión muy interesante de Ann Seller que evidencia cómo necesitamos pensar a una epistemología que, por un lado, conserva la idea que hay una realidad afuera que podemos ver y estudiar, pero al mismo tiempo que hay una lectura, ¿no? Una conceptualización que puede cambiar, ¿no? Entonces, pensamos, por ejemplo, a hecho como el acoso o como era a un tiempo la violación conyugal, ¿no? Es decir, lo había, el hecho en el mundo existía, pero no existía una conceptualización del hecho que iba a garantizar contra este tipo de acto, ¿no? Entonces, el problema es el estatus legal que cambia. Yo no he mirado cuando empecé a hablar y entonces pido que me ayuden a controlar la media hora porque no la he controlado y sabes que puedo hablar mucho, entonces lo pregunto. Entonces, la perspectiva feminista es esta, ¿no? Y el lograr a tener este tipo de situación, incluyendo las diferencias, ¿no? Y en este sentido, intentar aclarar cómo funcionan las dinámicas de poder dentro del grupo humano para que se eviten o se superen estos problemas que sabemos están, es decir, no es que tenemos que inventarlo, ¿no? Y entonces dejar de pedir a la mujer que sea un hombre normal, ¿no? Caso clásico en todas las tareas judiciales donde hay el problema del testimonio. Y, es decir, tenemos una perspectiva que tiene que ser trabajada para que realmente se incluya lo femenino dentro del sistema jurídico, porque solo un sujeto humano que incluya a las mujeres, un sujeto de derecho que incluya a las mujeres, lograría realmente respetar lo humano, porque no hay solo hombres, la humanidad es hecha por al menos dos sexos, ¿no? No hablamos en este momento de género, sino de sexos, es decir, al menos hay la necesidad de tener hasta ahora los dos para reproducir la especie humana. Y entonces, en este sentido, tenemos que, por ejemplo, considerar la mujer no una excepción. El embarazo todavía es una excepción para quien trabaja, pero sin embarazo no tenemos la humanidad. Así que quiero decir, son estructuras de diferencias naturales de un grupo que todavía fatigan a entrar en el sistema jurídico para que sean reconocidos, ¿no? No sé dónde he llegado, quiero ir un poco más rápida porque me parecía interesante mostrar en primero esta slide para que nos concientizamos de lo que decían los padres, ¿no acaso? Fundadores de la modernidad, ¿no? Del liberalismo, de estas teorías, porque tenemos un Kant decía que las mujeres que hablan de griego deben tener barba. Tenemos escritas estas cosas, no las estoy inventando. Y como ven, Rousseau, Fichte, Schopenhauer, todo esto trasfondo cultural
nos lleva a los conceptos de autonomía, de contrato, de trabajo, todos conceptos que utilizamos normalmente en el derecho y claramente tienen algún tipo de sesgos. Y en esta dirección creo que profundizar el tema de los estereotipos, que ya nombraba el magistrado, sea fundamental. El análisis de los estereotipos, y no solo yo pertenezco a la línea de... Hay varias líneas de debate alrededor de los estereotipos. Yo creo que normalmente los estereotipos son discriminatorios en alguna medida. No hay sencillamente estereotipos descriptivos. Es decir, este es un tema que sería largo de profundizar, pero cuando pasamos al normativo, estamos dentro del derecho, tenemos efectos en este sentido de carácter discriminatorio. Aquí solo para enseñar unos ejemplos, ¿no? Del estereotipos, ¿no? Pues soy muy feliz porque por Navidad me regalan esto, ¿no? Son imágenes que se ven, son antiguas, ¿no? Por cierto, pero realmente nos muestran cómo llegamos desde esta historia, con diferencias, claro, estos son de Estados Unidos, pero nos han influenciado a todo el mundo, ¿no? Entonces, este es en italiano, lamentablemente no lo tengo en inglés, en español, pero quería enseñarlos, son libros para niños y niñas, claramente de primaria, y hay unas frases, ¿no? Que muestran, por ejemplo, el papá trabaja y lee, la mamá cocina y plancha. Es decir, si yo sigo con este tipo de literatura para niños, claramente tengo, como decir, una modalidad donde enseño, pero voy al revés. Esto me ha parecido, ahora lo voy a traducir, pero me ha parecido lo peor, ¿no? Por ejemplo, es un libro para la escuela primaria, esto también. Y los niños las niñas que elegir, ¿no? Aquí la respuesta. La pregunta es, Angélica se pelea con frecuencia con su marido. Sonia, en lugar de hacer eso, ¿qué hace? Y la respuesta entre las que se tienen que elegirse son pasar más tiempo en la cocina, tener un vestido más sexy, decir siempre que sí, ser más sumisa, preparar el café por la mañana, dejar más tiempo al marido para que se divierta, ¿no? Es decir, si este es el mundo que todavía tenemos, llegar a este resultado se vuelve realmente difícil. La idea del feminismo jurídico es cortar estos hilos, ¿no? Para que se liberen las personas todas y se vaya en esta dirección. McKinnon habla efectivamente de ciudadanía igualitaria, entendiendo esto, ¿no? Porque solo en este modo es posible que las mujeres realmente se vuelvan humanas, ¿no? Saben, todo el mundo conoce, por cierto, el libro de McKinnon, ¿no? De la jurista estadounidense, que se intitula Las mujeres son humanas. Se pregunta porque efectivamente parecen siempre afuera, ¿no? de esta estructura. La desigualdad de género es una desigualdad estructural. Es una desigualdad que no depende de una división biológica, o mejor, tiene orígenes, es decir, se implanta en esto. No tenemos, creo, tiempo para hacer una reflexión antropológica, pero el punto es que se vuelve una estructura cultural particularmente de poder, un tipo de dominación, como habla McKinnon. Sobre los estereotipos hay realmente en el derecho una importancia fundamental, deberían ser realmente estudiados porque tienen efectos muy pesantes, muy pesados, muy fuertes, y hay estudios amplios, no me
firmo más de tanto, creo que hay una atención, bueno, se empieza a tener una atención, el problema es lo que pasa también con la perspectiva de género. En muchos casos se nombra el problema, el tema, pero realmente no se aplica, no se estudia, es decir, no es suficiente nombrar, sino es necesario un trabajo, yo diría, de autoetnografía, es decir, trabajar sobre uno mismo, porque cada uno de nosotros y de nosotras ha crecido en un contexto patriarcal. Y para ver, tienes que cambiar gafas en sentido fuerte y hacer un trabajo de reflexión continua, ¿no? En el ámbito jurídico, los estereotipos realmente crean muchísimos problemas. Sigue la discusión sobre la conceptualización de qué son desde una perspectiva teórica. Hay, por ejemplo, yo nombro, por ejemplo, Morondo por un lado y Federico Arena, Dolores Morondo por un lado y Federico Arena por el otro. Son dos que lo explican, aunque dicen, Federico me dijo que no son completamente en desacuerdo, pero han dos perspectivas diferentes en este sentido. El punto es que hay normativa internacional que claramente nos ayudaría, ¿no?, en esta dirección a hacer justicia, pero si pensáis a lo que decía antes, es decir, todavía si no hacemos un trabajo particular sobre nosotros mismos, nosotras mismas percibimos el otro como otro. Y entonces el riesgo es aplicar discriminaciones y darnos cuenta que la vamos aplicando, ¿no? Preguntámonos qué significa cuando tengo una testiga, qué espero de la testiga. ¿Espero lo mismo de lo que me va a decir el testigo? ¿O voy en contra a la mujer que, por ejemplo, ha sufrido un trauma y entonces puede tener una narración incierta, una narración más dificultada? Y aquí hay unos elementos, voy muy rápida, pero si tengo tiempo quería mostrarlo. Son ideas para trabajar en perspectiva de género. Y entonces, muy rápidamente, ampliar el ámbito de lo relevante. Y entonces ampliar la conciencia, ¿no? Extender el trabajo. Poner preguntas, ¿no? ¿En cuál sentido una mujer es más vulnerable o no? Es decir, ¿es algo intrínseco? No, claramente es la sociedad que la hace vulnerable, ¿no? Y entonces cuidar mucho nuestro razonamiento, pasar desde una autonomía liberal clásica que nos aprendemos ya a la escuela primaria para ver la autonomía relacional de las mujeres, pero en realidad de cualquier persona. Es decir, en esta línea vamos a hacer más humano el derecho, en el sentido que todo el mundo vive en un contexto y entonces la persona es libre considerando pero el contexto y entonces las opciones que realmente esa tiene cuando hace una acción, cuando elige, ¿no? La autonomía considera que no estamos en un vacío, mientras la autonomía liberal parte de un ideal masculino que era el hombre burgués, pero sigue en nuestro derecho todavía hoy, conformando nuestras ideas, nuestro modo de ver, ¿no? Y entonces asumir una perspectiva de género significa un entrenamiento crítico constantes, en primer lugar, hacia nosotros mismos, ¿no? Incluso cuando no hay informaciones es relevante, ¿no? Tener esta actitud, entiendo, es un trabajo importante, pero relevante. Nos preguntamos con frecuencia, ¿tener una jueza en lugar de un juez hubiese sido diferente? Pero tiene sentido esta pregunta, ¿no? Respecto a cosa, ¿no? Nunca nos preguntamos tener un juez hacía la diferencia. ¿Y qué significa? Significa entonces que percibimos el sesgo que está en el derecho, ¿no? Entonces vamos a intentar trabajarlo en ese sentido.
La pregunta, me parece realmente que lo que contestó la jueza Ruth Bader Ginsburg es lo más claro, ¿no?, que se puede contestar, ¿no? ¿Cuándo habrá suficiente mujer en el Tribunal Supremo? Bueno, cuando haya 9, en este caso eran 9, porque por un tiempo muy largo han sido hombres y nadie ha dicho nada al respecto, ¿no? Esto para decir que no es la perspectiva de género o el feminismo no es una venganza para tomar el poder, ¿no?, contra el otro. La idea es realmente la liberación. Y en este sentido aquí hay, por ejemplo, unas pistas, creo, que podrían ser útiles, ¿no? Por ejemplo, tener observatorio de la jurisprudencia, ¿no?, para ver los impactos de las decisiones, intentar hacer actividades que amplifiquen la capacidad reflexiva y perceptiva, ¿no?, del contexto, porque el problema es esto también, ¿no?, percibir diferentemente, porque hemos dicho nuestra cultura nos conforma en un modo que sí, que nos hace percibir siempre el otro, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, pensáis a todo este tema transpuesto en relación al tema de la discapacidad, por ejemplo. Y realmente todo lo que voy diciendo sería útil, ¿no? Por eso digo, la perspectiva feminista es interesante en perspectiva antidiscriminatoria. Un punto central de la reflexión feminista es, por cierto, el análisis del contexto. El análisis del contexto es lo que nos lleva a la teoría interseccional, es lo que nos lleva a ver cómo efectivamente no existe el sujeto en abstracto, sino siempre en condiciones concretas, ¿no? Y entonces, ¿qué no quiere decir que entonces nos volvemos particularistas? Pero vamos a reevaluar todas las diferencias que para, por ejemplo, este grupo humano de las mujeres son relevantes, el caso del embarazo que decía antes, y en este sentido lo vamos a incluir no como excepción, sino como realmente parte del derecho, como reconocimiento en sentido fuerte. Bueno, hay muchísimas pistas, creo que he ido muy larga, dejo solo esta para la victimización secundaria, que es uno de los problemas realmente más fuertes que encontramos en las decisiones, sobre todo en caso de violencia. Muchísimas gracias, realmente ha sido, si quieren, puedo enviar, si a alguien le parece útil tener estas líneas y nada, agradezco por la atención realmente. Muchísimas gracias, profesora Susana Pozzolo, por la conferencia. La profesora Pozzolo ha subrayado, entre otras cuestiones centrales, la necesidad de repensar críticamente el derecho, identificar los estereotipos que lo atraviesan y desarticularlos como un paso imprescindible para avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres en tanto en cuanto seres humanos. Seguidamente contamos con la participación de la profesora doctora Natalina Stamile, a quien le damos una cordial bienvenida. La profesora Stamile es doctora en Teoría del Derecho y Orden Jurídico Europeo por la Universidad Magna Grecia de Catanzaro. Tiene estudios de postdoctorado, ha sido profesora en diversas universidades de Iberoamérica, también autora de diversos ensayos en varios idiomas y actualmente es investigadora en Filosofía del Derecho en la Universidad de Brescia, Italia, junto con la profesora Pozzolo, y ambas están conectándose el día de hoy desde Italia, así que muchas gracias. Adelante, doctora Stamile. Buenos días y muchas gracias por tu amable presentación. Y antes que nada quisiera agradecer al doctor César Ochoa, magistrado del Tribunal Constitucional de Perú y director general del Centro de Estudios Constitucionales de la misma Alta Corte, a la doctora María Candelaria Quispe, a todas las personas que están compartiendo conmigo esta mesa de reflexión, discusión, también a todas las personas que nos están acompañando
y también, pero no por último, al equipo técnico que nos permite conectarnos desde Italia, como acaba de subrayar la doctora María Cantelaria Quispe. Quisiera agradecer la invitación a participar a este magnífico evento y tener la oportunidad de reflexionar conjuntamente, colectivamente, sobre un tema tan relevante como lo de hoy, derecho y diferencia, reflexiones en perspectiva de género. Y también aprovecho para felicitar la organización de este evento. A continuación, me propongo compartir algunas reflexiones, aunque sea brevemente, en torno a este tema, partiendo de una pregunta muy general. ¿Cómo se relacionan el derecho moderno y las diferencias, y en particular las diferencias de género? Obviamente, también mi punto de partida de análisis es la perspectiva de género, porque como acaba de subrayar la profesora Pozzolo, la perspectiva de género nos permite ir a la raíz de los conceptos jurídicos y nos permite investigar cómo se formaron y comprender que parte de la humanidad tuvo el poder de afirmar sus verdades como si fueran universales. Más allá que esto, como punto de partida, me gustaría subrayar que en el debate contemporáneo las diferencias suelen abordarse principalmente en términos de reconocimientos de identidades, minorías o diversidades culturales. Sin embargo, este enfoque permanece generalmente dentro del marco del derecho liberal y moderno, que presupone la existencia de un sujeto jurídico neutral, universal e igual ante la ley. Desde una perspectiva de la teoría crítica, como acaba también de mencionar la profesora Susana Pozzola, esta supuesta neutralidad resulta problemática y es constantemente cuestionada. El derecho moderno no expresa valores universales atemporales, sino que constituye una forma social históricamente determinada, estrechamente vinculada al capitalismo y al intercambio mercantil. Es por esa razón que mi punto de partida de mi reflexión se va a situar también dentro de una determinada corriente de la teoría crítica, que podemos sintetizar en tres ejes fundamentales, obviamente de una manera muy sencilla: una crítica a la forma jurídica, un análisis material de la desigualdad y la relación entre capitalismo y patriarcado. Así, podemos reformular estos tres puntos en tres afirmaciones básicas: el derecho no es neutral, la igualdad jurídica formal puede ocultar desigualdades materiales y la forma jurídica se basa en una figura de sujeto propietario, libre e igual, propia de la sociedad mercantil. Dicho en otras palabras, el derecho moderno reconoce sujetos abstractamente iguales, pero ignora las condiciones materiales desiguales en las que viven esos sujetos y termina reproduciendo las relaciones sociales capitalistas. Este punto me permite introducir otro pasaje teórico que me parece importante, es decir, que la forma jurídica es inseparable de la forma de la mercancía. El sujeto de derecho aparece como propietario libre e igual, capaz de contractar en condiciones de autonomía formal, pero esta igualdad jurídica es condición de posibilidad de intercambio mercantil generalizado. Y es aquí que se encuentra la distinción entre igualdad formal y desigualdad material. En el intercambio, los sujetos aparecen como iguales, pero las condiciones estructurales que determinan su posición en el proceso productivo permanecen ocultas. La forma jurídica no es un simple instrumento neutral, sino una forma social específica del capitalismo. La universalidad jurídica es abstracta, no parte de sujetos situados, sino de individuos deshistorizados. Esta abstracción
resulta particularmente problemática cuando se analizan las diferencias de género. Y la diferencia aparece como lo que podríamos llamar un resto de la abstracción jurídica. El sujeto del derecho es la figura abstracta, es decir, un individuo libre, igual y propietario, y para que esta figura funcione, debe prescindir de todas las determinaciones concretas de los sujetos, reales, concretos, es decir, su género, su raza, su posición social y su historia. Sin embargo, esas diferencias no desaparecen en la realidad social. Lo que ocurre es que quedan desplazadas fuera de la forma jurídica universal. De esta manera, el derecho puede reconocer ciertas diferencias, pero solo en la medida en que no cuestionen la estructura básica del sujeto abstracto. La diferencia aparece entonces como un resto que el derecho administra, pero que no puede integrar plenamente sin poner en cuestión su propia lógica, y su propia lógica es la misma de la igualdad formal sobre la que se funda. Aquí podemos identificar una primera característica fundamental de la relación entre derecho y diferencia, la falsa universalidad. El derecho liberal afirma la igualdad ante la ley, pero al mismo tiempo construye una figura de sujeto jurídico que históricamente no es y no ha sido neutral. En realidad, este sujeto universal ha correspondido más bien a la experiencia de un sujeto determinado, masculino, blanco, propietario, heterosexual y también eurocéntrico. La diferencia, entonces, aparecen como desviaciones respecto de una norma o de la forma jurídica. Surge aquí entonces una pregunta central, crucial. ¿Puede el derecho reconocer diferencias sin reproducir desigualdades? Aquí me parece también otro punto clave, que es este. El problema no es solo de reconocimiento simbólico, sino también de estructura material. Fundamental es la aportación de la perspectiva de género y del feminismo en general, porque amplía la crítica mostrando que el capitalismo no solo se sostiene sobre la producción de mercancías, sino también sobre la reproducción de la fuerza de trabajo, y la reproducción social asegura la continuidad del capital y la acumulación originaria que disciplina y disciplinó cuerpos, subordinó la sexualidad y reorganizó la reproducción sexual y social, convirtiéndola en condición estructural del capital. El derecho moderno, al separar la esfera pública, el mercado, de la privada, la familia, invisibiliza el trabajo reproductivo femenino, y la igualdad formal se convierte en un mecanismo que reproduce jerarquías históricas. Pero si vamos a trasladar todo esto en América Latina y en el contexto latinoamericano, el problema es aún más complejo, se complejiza adicionalmente, porque las diferencias de géneros se entrecruzan con dinámicas de colonialidad, del saber, del poder y también del género, de dependencia económica, de explotación y de extractivismo. Y esto, dicho de otra manera, significa que la colonialidad reconfiguró las relaciones de género y racionalizó las diferencias, jerarquizando aún más cuerpos y territorios. Por ejemplo, la violencia estructural contra las mujeres refleja las persistencias de esta matriz colonial y patriarcal. La diferencia no es atributo cultural, sino jerarquía materializada históricamente. La forma jurídica liberal reemplaza lógicas comunitarias por propiedad privada individual y familia nuclear patriarcal, produciendo un sujeto abstracto desconectado de la historia social. Para concluir y no abusar del tiempo a mi disposición, históricamente el derecho ha jugado un papel
ambivalente. Si por un lado el derecho es una forma histórica contradictoria porque reproduce jerarquía y abstracciones, por otro lado también puede cristalizar luchas sociales, y el feminismo y la perspectiva de género o la teoría jurídica crítica feminista desafía la abstracción individualista, porque el derecho puede ser un espacio de resistencia y de disputa, y también de reivindicación de derechos. Y se puede destacar solamente un último punto a la luz de lo que decía el magistrado al principio, es también aquí que la metodología de género nos permite analizar cuál representación o narrativa de lo femenino emerge tanto en lo normativo cuanto en la jurisprudencia, así como podemos subrayar con el ejemplo que nos traje el juez, el magistrado. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la profesora Stamile. Antes de pasar a nuestra tercera conferencista, la profesora Donaires, quisiera hacer un llamado a los participantes. En primer lugar, agradecerles. El equipo técnico nos dice que están pasando el enlace de asistencia. Por favor, registren su asistencia para que les pueda llegar la certificación correspondiente. Y quisiéramos agradecer a las más de 450 personas que nos están acompañando el día de hoy, y no solo de Perú, sino también han registrado asistencia, han registrado su participación desde México, Bolivia, Colombia, Guatemala, República Dominicana. Muchas gracias por permitirnos ampliar nuestros horizontes. También agradecemos a las personas que están participando desde Piura, Puno, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Huaraz, Huancayo. Finalmente, entonces, contamos con la participación de la doctora Sofía Donaires. Antes de darle el uso a la palabra, voy a hacer una muy breve presentación. Ella es abogada y magíster en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con estudios de especialización en Derechos Humanos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y también el Instituto Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo. Tiene una amplia experiencia en litigio internacional, así como un monitoreo de políticas públicas e investigación en derechos humanos. Ha sido procuradora pública adjunta especializada supranacional y asesora del Viceministerio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Actualmente es asesora de despacho de magistrado en el Tribunal Constitucional y docente en programas de posgrado sobre derechos humanos. Profesora Donaires, bienvenida. Adelante, por favor, el tiempo es suyo. Muy bien, muchísimas gracias por el pase, la doctora María Candelaria. Un saludo especial a nuestras expositoras del día de hoy, la doctora Pozzolo y la doctora Stamile. El agradecimiento también al doctor Ochoa por la invitación que nos ha cursado para poder participar en este espacio, que justamente pues tiene que ver con el reconocimiento del Día Internacional de las Mujeres. Y nada, yo quisiera terminar este espacio compartido por nosotras y por nosotros, por quienes estamos aquí conectados y conectadas, justamente subrayando la línea, digamos, relevante que ya han marcado mis antecesoras y que precisamente tiene que ver con el hecho de poder evidenciar de que efectivamente nosotros partimos de una premisa importante, y que es que el mundo del derecho efectivamente no parte de una neutralidad como seguramente se entendió en algún momento previo, pero que ahora ya justamente con todos estos avances y logros o reivindicaciones que hemos podido observar, hemos tenido ahora ya justamente la oportunidad de evidenciar de que esto no es de esta manera, y que efectivamente a partir de las normas jurídicas e incluso a partir de algunas decisiones de carácter jurisdiccional podríamos estar ante un escenario en el cual se estaría pues reproduciendo algunas desigualdades de género que tienen que ver justamente con las realidades y los roles que juegan hombres y mujeres en una sociedad en concreto.
yo quisiera, digamos, centralizar mi exposición justamente en una de las decisiones importantes que también se ha emitido por parte del Tribunal Constitucional peruano, y que justamente trata de poder precisamente desarraigar este tipo de ópticas que se ha tenido al momento de aplicar determinada normativa y que finalmente ha terminado por ser discriminatoria, ¿no? Justamente partiendo de la idea de una cierta neutralidad en la normativa. De hecho, yo voy a hacer alusión precisamente a un artículo del Código Civil que en su tenor, ciertamente uno cuando lo pueda leer, podríamos estar ante la idea de que pues ahí no hay ningún tipo de problema vinculado a alguna situación discriminatoria, pero vemos o vamos a ver que en la práctica esto no sucedía de esta manera y que justamente el máximo tribunal de carácter jurisdiccional constitucional interno ha podido o ha tenido la oportunidad de poder centralizar su atención ante este tipo de situación y finalmente tomar una decisión acorde con los derechos, en este caso de las mujeres, ¿no? De carácter constitucional, y que justamente buscaba poder llamar la atención ante una situación de discriminación evidente, ¿no? Justamente ahí es donde yo, antes de entrar justamente a este punto, es necesario poder centralizar este tema o esta importancia de la convergencia entre lo que ya han mencionado las expositoras de la teoría feminista del derecho y también justamente la jurisprudencia constitucional y específicamente la nuestra, la peruana, a la cual me voy a hacer alusión, ¿no? Un ejemplo importante o un ejemplo destacable, ¿no? Sería este caso vinculado al expediente 2695-2021, proceso de amparo, y que tiene que ver con una controversia que podríamos en todo caso sumillar como el orden de los apellidos de los hijos de determinados progenitores, ¿no? ¿En qué medida la normativa establecía una regla a aplicar y cómo esta regla finalmente en su aplicación terminó siendo discriminatoria, ¿no? En el caso nuestro, en el caso que yo acabo de mencionar, que tiene que ver con una madre que recurre al Tribunal Constitucional solicitando de que la RENIEC pueda reconocer a ella o a la hija que habían tenido con el padre de esta, el utilizar el apellido de ella en primer lugar y ya luego en segundo lugar el del padre, ¿no? Más allá del tema del reconocimiento filiatorio, al cual no me voy a centralizar en este momento, sino más bien a lo primero y cómo justamente esta pretensión que buscaba, en este caso la demandante, ciertamente tuvo que ver con el análisis que propiamente hizo el tribunal al respecto, ¿no? Y eso tiene que ver con una decisión básicamente de este registro nacional de identidad que tenemos y que es de carácter administrativo en Perú, que fue el órgano que decidió justamente dejar sin efecto el acta de nacimiento previa, en el cual se establecía, ¿no? Como identidad o como parte del nombre de la niña, en este caso una menor de edad, en primer lugar teniendo como primer apellido el de la madre, ¿no? Y luego el del abuelo, porque en ese momento todavía no había una relación filiatoria. Posteriormente esto cambió y este cambio fue el que generó justamente la decisión de la RENIEC de manera, digamos, automática, ¿no? Por decirlo de algún modo, para poder solicitar o para poder decidir, perdón, dejar sin efecto el acta de nacimiento anterior y luego cambiarla sin comunicarle a la madre en relación a este cambio y anteponer el apellido del papá, que posteriormente fue quien decidió reconocerla como hija, ¿no? En el nombre de la menor de edad, ¿no? Entonces, este cambio fue el que trajo a colación precisamente este caso ante el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional, en su decisión, que justamente fue de ponencia del doctor
Ochoa, se hizo alusión no solamente a normativa constitucional, sino también a normativa internacional, porque justamente nosotros estamos también, como Perú, adscritos a otros tratados internacionales en materia de derechos humanos, y entre ellas, o entre estos tratados, el de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y precisamente la sentencia replica en buena cuenta ello también, y también hace alusión a otras antecedentes jurisprudenciales, incluidas una del Tribunal Europeo, el caso León Madrid contra España, en el cual se evidencia justamente esta distinción que cataloga como una discriminación el hecho de anteponer obligatoriamente el apellido del padre al de la madre, y también otros precedentes de carácter normativo existentes en otros países, ¿no? Argentina, España, Colombia. Tenemos conocimiento que también Italia, a razón de una decisión de la Corte Suprema, ha reconocido justamente este derecho de los progenitores de poder elegir el orden de los apellidos y no necesariamente anteponer de manera automática el apellido del padre. ¿Y qué es lo que hay de por medio en este razonamiento o en esta decisión que pueden adoptar determinadas entidades a nivel nacional de un determinado país, ¿no? Justamente allí es donde quisiera yo, en todo caso, rescatar y hacer una reflexión en torno a la decisión del tribunal que finalmente determina de que esta decisión de la entidad administrativa es discriminatoria en contra de las mujeres por el hecho de decidir anteponer obligatoriamente el apellido del padre al de la madre, sin necesariamente o sin darles la oportunidad a los progenitores de poder elegir el orden libremente, que es lo que finalmente el tribunal establece luego como una línea interpretativa de un artículo que es el artículo 20 del Código Civil, que, como les mencionaba, parte solamente de la regulación en el cual los apellidos deben ser, digamos, utilizados como parte del nombre de la identidad del hijo, pero no establece allí un orden específico. Por eso decía yo que la interpretación o la aplicación, perdón, más que la interpretación, la aplicación de este artículo es sobre lo cual deviene justamente esta situación discriminatoria, ¿no? Entonces, ya para ir culminando, porque tengo poco tiempo, me parece que ya me faltan unos minutos, quisiera terminar entonces con una reflexión en torno a esta decisión del tribunal que me parece destacable, ¿no? Y que tiene que ver justamente con el hecho de que mediante esta decisión jurisprudencial del Tribunal Constitucional, de alguna forma se trata o se pretende, ¿no?, poder explicitar como una práctica jurídica que parecía, ¿no?, o que partía de una normativa, entre comillas, neutral, luego se aplica una decisión de carácter discriminatoria, y cómo esto finalmente, si vamos un poco hacia atrás, podría reflejar una tradición, digamos, de carácter ya cultural, digamos, de algún modo, que estaría pues teniendo de por medio, ¿no?, una replicación o una continuidad de lo que podríamos catalogar como una estructura diferenciadora desigual, discriminatoria también, entre hombres y mujeres al asumir de que los apellidos o el orden de los apellidos tenía que necesariamente y de manera obligatoria contar con el apellido del paterno antepuesto al apellido materno, ¿no? Y por esa razón es que finalmente lo que reconoce el tribunal es un derecho a que los progenitores puedan elegir libremente este orden, ¿no? Y de hecho también le exhorta al Congreso a que puedan legislar en torno a la posibilidad de que los progenitores no se pongan de acuerdo, porque puede darse esa situación. Pero ciertamente esto pues tiene que ser también producto de una evaluación y finalmente una decisión de carácter legislativa por parte del órgano encargado de emitir las leyes, que es el Congreso de la República, para que pueda decidir cuál sería la ruta y a seguir cuando esta situación se presente. Lo que es importante aquí, en todo caso, destacar es de que el tribunal, como mencionaba, reconoce este derecho, ¿no? Y parte de la situación en la cual este reconocimiento lo que finalmente logra es esta igualdad entre
padres y madres para poder decidir el orden de los apellidos de los hijos, ¿no? Entonces, finalmente aquí ya concluiría con una idea en el sentido de que podemos observar finalmente de que estas teorías feministas del derecho, ¿no? Cómo ayudan a la emisión y a la decisión, el análisis propio de la jurisprudencia de carácter constitucional para poder adoptar decisiones, ¿no? Que puedan complementar toda esta visión y puedan finalmente ser aplicadas en decisiones de carácter jurídico, de carácter jurisdiccional, para poder lograr justamente una sociedad más igualitaria y más respetuosa de los derechos de las mujeres. Bueno, con esa idea entonces termino. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, profesora Sofía Donaires. Hemos llegado entonces a la parte final. Para cerrar el evento del día de hoy, tenemos las palabras del magistrado César Ochoa Cardich. Adelante, magistrado. Bueno, para reiterar mi agradecimiento a las panelistas y unos comentarios finales. La sentencia del caso Norca Almonte, en su párrafo 32, vale la pena leerlo. Por el contrario, afirmar que el haber mantenido una relación con otra persona o haber mostrado sus afectos de modo voluntario y en el marco de una relación entre personas autónomas constituyó per se alguna forma de motivación o influencia para la comisión de alguna infracción. La infracción de mantener relaciones sentimentales con cónyuges del personal militar, prevista en la ley del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Este tipo de sesgos y prejuzgamientos que padecen las mujeres y que les atribuye roles o atributos muchas veces perjudiciales por razón de su género, contravienen los derechos a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de género, como ya ha tenido ocasión de precisar este colegiado. Y me dio un comentario, no sobre el panel, pero sobre un tema interesante que hace unas horas me ha llegado a través de Facebook, ¿no? Un señor Ezio Maccione. Claro, la información había que verificarla, la información que da, pero no deja de ser interesante. Como italiano que vive en Lima desde hace muchos años, me llamó la atención una noticia jurídica que en el Perú casi no se conoce. Una reciente sentencia del Tribunal de Milán habría establecido que el Perú ya no puede ser considerado un país seguro para las mujeres en el contexto de las solicitudes de asilo en Italia. No porque el problema de la violencia contra las mujeres no exista, es una realidad sin las mínimas dudas, sino porque mirando las estadísticas globales, el Perú se ubica aproximadamente en la mitad de la tabla mundial de feminicidios, ¿no? Tema relevante, el del feminicidio, incorporado a nuestra legislación penal ya hace varios años. El tribunal reconoce que el Perú tiene leyes relativamente avanzadas para proteger a las mujeres. El problema, según esta interpretación, sería la enorme distancia entre la ley y la realidad. Las denuncias que no prosperan, medidas de protección que no se aplican, investigaciones que se diluyen. Bueno, no dice los jueces, pero obviamente también correspondería la crítica al Poder Judicial, ¿no? En otras palabras, no es la falta de leyes lo que preocupa, es la dificultad del país para hacerlas cumplir. Pero no creo que sea un tema o un problema peruano. Supongo que tiene dimensiones internacionales y globales. Ese es mi comentario final, mis reflexiones a propósito del tema que nos convocó el día de hoy. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, magistrado. Profesora Susana Pozzolo, por favor, sus palabras finales para cerrar ya la conferencia. Adelante. Gracias a las ponentes, antes todo, que me han acompañado, muy interesante ambas.
yo me uno a todos los agradecimientos para todos los que han participado y que han organizado este encuentro. El tema realmente necesitaría mucho más tiempo para ser profundizado porque como ya ahora el magistrado ha evidenciado, hay problemas por todos los lados. Hablando de esto que estaba diciendo, me subía a la cabeza la decisión de Irlanda, ¿no? Que fue condenada, bueno, que a la época no fue condenada, pero después sí, que excluyó a todas las mujeres de tener el arma en el ejército cuando decidieron dar el arma a la policía por el hecho, los problemas que tenían en Irlanda del Norte a la época. Y bueno, la exclusión fue exactamente la aplicación del estereotipo, ¿no? La mujer es una mujer, por definición, que no es agresiva o no tiene unas características apta para tener cierto tipo de rol que tenían solo los hombres. El punto que quería subrayar con este ejemplo, que me parece muy sugerente, es que el estereotipo que se aplica vale también para unos casos de hombres, pero ahora hablamos de esto, serializa la persona. Es decir, en el caso de Irlanda, por ejemplo, van a averiguar si el específico hombre tiene habilidad para disparar o no. Mientras las mujeres, por ser mujeres, no van a probar nada. La excluyen y ya está. Es decir, el estereotipo hace este tipo, ¿no? de maltrato a las personas, cualesquiera, en este caso a la mujer. Y quería decir una cosa más acerca del feminicidio y de la denuncia, si puedo, si tengo un minuto. El feminicidio, el problema es a monte, por así decirlo. No sé si se entiende en español, en italiano sería está arriba. Es decir, no es un tema, yo no puedo bajar el número de feminicidio con la idea de una pena siempre más alta, porque no es un tema de contenimiento del acto por miedo de la pena. Yo no voy a matar porque tengo una educación, una cultura, vivo en un contexto donde unas cosas no se hacen, porque respeto a los demás en el mismo modo en que respeto cualquier persona, ¿no? En este sentido, es realmente un punto que vale por, como decía usted, el magistrado, vale globalmente el problema. Por otro lado, hay un problema que tiene que ser investigado, creo, y es el hecho de no denunciar. En unos casos es una paradoja, me doy cuenta, pero parece razonable. Es decir, si yo denuncio un hecho y entro en un recorrido, lo que llamaba victimización secundaria, que me lleva a sufrir un montón hasta no sé dónde y sin tener ninguna real oportunidad de tener justicia, ¿por qué hacerlo? Es decir, me pongo un sufrimiento innecesario, ya he sufrido bastante, ¿no? Y esto los ordenamientos jurídicos deberían ponerlo en serio como problema de su funcionamiento. Vale en Italia, vale en Perú, vale en Estados Unidos, en cualquier lugar. Gracias realmente a todos. Tenemos muchos trabajos que hacer. Muchísimas gracias a la profesora Susana Pozzolo. Para terminar la conferencia, quisiéramos reiterar nuestro agradecimiento al panel de lujo del día de hoy y también al magistrado César Ochoa Cardich. La profesora Pozzolo y el magistrado tienen, así como nuestras panelistas jóvenes, tienen una carga bastante amplia en su agenda. Así que muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. También quisiéramos agradecer al importante número de participantes que han estado conectados no solo desde Perú, sino también desde distintos países. En esa misma línea también los invitamos a nuestra próxima actividad académica que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Centro de Estudios Constitucionales apuesta por la igualdad y la forma de hacerlo realidad es
es presentando esta serie de actividades que son reflexiones importantes como las del día de hoy. El día lunes, entonces, los invitamos a la conferencia La mujer en la literatura peruana, que será pronunciada por la doctora Susana Reis, profesora emérita del Departamento Académico de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La cita es a las 6 de la tarde y todavía tenemos las inscripciones abiertas. De este modo, entonces, damos por finalizada esta conferencia. Muchísimas gracias con todos y con todas.